Hola a todos, soy Stephanie y te doy la bienvenida a Un Café, por favor. Un podcast semanal donde tú y yo nos sentaremos a hablar de cosas de la vida o, a veces, simplemente hacernos compañía. Oh, hola. Disculpa, no te había visto entrar. Ven, siéntate. Qué lindo verte nuevamente. Disculpa el despiste. Estaba concentrada viendo mi taza de café, viéndola y analizándola. Sabes que estoy en proceso de escribir mi tesis, ¿no? Pues entre la millonada de búsqueda de investigaciones científicas que busco cada día, ha llegado a mis manos una publicación científica llamada El desarrollo de un léxico emocional para la experiencia del café de la autora Natnicha Bumiratana. Y, en el artículo, determina qué tipo de emociones provocaban los diferentes tipos de café. Tendrás un poco de charla científica hoy porque necesito contarte lo que leí. Esta taza de café que me estoy tomando hoy, mi americano de siempre, estimula mi sistema nervioso en la producción de serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Y qué pasa cuando se producen estos neurotransmisores? Se generan emociones similares a la sensación de enamoramiento, aumenta la motivación, mejora el aprendizaje, provoca la sensación de felicidad y provoca la sensación de placer, entre otras cosas, claro, pero estas son las que más me han llamado la atención. Es un estudio bastante interesante, pero ese no es el punto. Es lo que he pensado después de esto. Las emociones y sus funciones. He pensado que nuestras vidas serían tan sencillas si todas esas emociones generadas por una taza de café estuviesen presentes todo el tiempo. Te lo juro que lo he llegado a pensar hasta que deparé con el recuerdo de que las emociones como la rabia, la tristeza, el asco, sentí que las estaba excluyendo como una chica bravucona en el colegio. Y fue cuando verdaderamente comencé a pensar en cómo cada emoción tiene una función y cómo, sin ellas, la vida no tiene sentido. Creo que, primero que todo, es súper importante definir lo que es una emoción, ¿no? Y diferenciarla de un sentimiento. Es la base para poder identificarlos. Una emoción es algo que sentimos, pero de forma pasajera, dura poco tiempo. En cambio, un sentimiento ya dura muchísimo más tiempo y muchas veces es una decisión que tenemos que tomar. Hay varias emociones y estoy segura de que alguna que otra ya la has sentido el día de hoy. Está la alegría, la tristeza, el amor, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, la culpa, etc. Y, ¿adivina qué? La forma en la que sentimos hoy nuestras emociones se remota cuando éramos pequeñitos y vivíamos con nuestros padres. Por ejemplo, en mi caso, cuando vivía con mi madre, me dejaban sentir la emoción de la alegría, el amor, el enfado y la calma. Pero ya emociones como la tristeza o el asco eran menos consentidas para que pudiese sentirlas. ¿Adivina qué? Eso generó como consecuencia que ya, siendo adulta, tuviese más dificultad en sentirme triste por cosas. Y cada vez que sucedía algo que me generaba esa emoción, intentaba no sentirla. Por ejemplo, yendo al trabajo, así sean horas extras, o me costaba mucho llorar, o el asco de que sentía que absolutamente todo tenía que gustarme porque si no, iba a ser rechazada. Son cosas que afortunadamente ya son parte de mi pasado. Ahora lloro con películas cada 5 minutos, veo gatitos en la calle y si me dejan acariciarlos, lloro con tranquilidad. Puedo ir corriendo a los brazos de alguien a llorar o, con respecto al asco, puedo tranquilamente afirmar que algo no me gusta
sin sentir que va a traer consecuencias negativas a mi vida. Para poder llegar a ese punto, he tenido que identificar bien mis emociones, saber cuáles eran las emociones admitidas, por así decirlo, en mi casa y cuáles no, con cuáles emociones tenía más dificultad en sentir y con cuáles no, para así saber qué emociones debería aprender a sentir y cuáles no. Esta conclusión la saqué de casi un experimento que quise hacer conmigo misma. ¿Qué sucedería si yo empezaba a aceptar y sentir todas mis emociones, hasta aquellas que son erróneamente concebidas socialmente como negativas? Y adivina qué, fue el primer paso para mi largo camino hacia el amor propio. Algún día hablaremos de ello, pero básicamente esa decisión marcó un antes y un después. Empecé a darme cuenta de que después de llorar, todo era más leve, que sentir rabia me ayudaba a expresar mi inconformidad ante situaciones y a poner límites, que sentir asco me ayudaba a decidir qué era lo que quería en mi vida o no. Y es que cada emoción está dentro de nosotros para enseñarnos algo. Por ejemplo, la tristeza siempre aparece para enseñarnos que hay algo que debemos cambiar. El miedo es una invitación hacia la autoprotección. La rabia también nos protege, pero protege nuestros sentimientos, generalmente tristeza y miedo. Y la alegría es como una expansión de nosotros mismos. Todos tienen una función, como si fuese una alarma dentro de nosotros que indica que algo está sucediendo. Solo hay que saber escucharla y la mejor forma es sentirla sin miedo. Porque todas las emociones, como ya te había comentado, son pasajeras. No estarán viviéndose por mucho tiempo, por mucho que en su momento lo parezca. No estarás triste todo el tiempo. No tendrás miedo todo el tiempo. No estarás alegre todo el tiempo. Y ya pensando un poco en fantasía, pensé en una posibilidad. Si hubiese una taza de café que prometiera eliminar todas las emociones concebidas socialmente como negativas, como la rabia, la tristeza, el asco, el miedo, ¿cuántas personas en el mundo las tomarían? Pienso que, infortunadamente, muchas personas las tomarían. Y yo no soy quien para decirle a esas personas que no la tomen, que vivan sus emociones y que sean felices estando tristes. Porque, primero, muchas veces decir argumentos a una persona puede generar, y es lo más probable, que genere rechazo y barreras de protección. Y que también tengo que entender que no es fácil sentir estas emociones y que debe respetarse la historia de cada quien. Porque si a alguien le cuesta sentir una emoción, viene de cuando éramos pequeños. Pero, ¿sabes? Me gustaría que una de esas personas que tomaría esa taza de café no fueses tú. Y con la esperanza de que no crees ninguna barrera, me gustaría que sintieras tus emociones. Y es una batalla en la que estás conmigo, ¿eh? Tampoco soy una experta en sentir y vivir mis emociones, como si mi mente fuese un ejemplo para el mundo. No hay nada más alejado de la realidad. Y el sentir mis emociones es algo en lo que hoy en día sigo trabajando. Aprender a llorar sin tener que estar encerrada en mi habitación o esperar a que sea de noche para que nadie me vea. O aprender a sentir y expresar la rabia hasta con aquellas personas que amo. Sentir el miedo para que no se acumule y entenderlo, para conocerme mejor y saber en qué debo trabajar para que el miedo no me limite. Y muchas más, porque, como ya lo he comentado varias veces, somos nuestro mejor proyecto. Y trabajar en un proyecto tan grande e importante es un trabajo diario que nunca acaba.
y es el más gratificante de toda nuestra vida. Mira, te he pedido este café, bien calentito, recién hecho y emana un olor exquisito. Y si te digo que si tomas este café, sentirás y vivirás todas tus emociones de forma saludable, ¿te tomarías este café conmigo? Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que alguien también quiera tomarse un café.